Amigas y amigos, el próximo disertante en estas primeras jornadas de sanidad en rumiantes es el licenciado en bioquímica, egresado de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República Martín Fraga. Realizó una maestría en biotecnología en el mismo centro de estudios, instancia en que comenzó a trabajar en microbiología ruminal. En 2015 obtuvo el título de doctor en ciencias biológicas del PEDESIVA, subárea microbiología. Inició su carrera académica en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable en el 2001. Sus investigaciones siempre estuvieron relacionadas con distintos aspectos de la salud en diversas especies animales. En el 2014 concursó un cargo en la incipiente Plataforma de Investigación de Salud Animal de Iña. Desde entonces es investigador principal del área de microbiología. Dejo con ustedes entonces al doctor en Ciencias Biológicas Martín Fraga, que expone sobre paratuberculosis, situación en la producción lechera del Uruguay. Bueno, muchas gracias a la organización por invitarme, a Iña por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta pequeña charla. Yo soy Martín Fraga, investigador de la Plataforma de Investigación en Salud Animal de Iña La Estanzuela, en el área de microbiología. Y bueno, y el tema de esta charla es sobre una enfermedad de gran impacto en el mundo y bueno, y también en nuestro país, que es la paratuberculosis. Bueno, la paratuberculosis, o también conocida como enfermedad de Jones, es una enfermedad infecciosa, una enteropatía causada por una bacteria, es crónica, y la bacteria que causa esta enfermedad es pariente de la que causa la tuberculosis, pues Mycobacterium avium paratuberculosis. Justamente el nombre que se le puso a esta bacteria fue porque las lesiones que se encontraban a nivel intestinal, esta bacteria afecta el intestino, similaban a aquellas producidas por la tuberculosis, en los animales con tuberculosis, por eso su nombre. Esta bacteria infecta generalmente, infecta a todas las categorías de animales, desde terneros a animales adultos, lo que por tener un periodo de incubación tan largo, tan prolongado, de más de 2, 3 años, generalmente vemos los efectos los efectos clínicos, los signos clínicos de la enfermedad en los animales que se infectaron siendo chiquititos, siendo terneros. No tiene tratamiento, o sea que la única manera que tenemos de hacer algo, de tomar alguna acción, es prevenir que nuevos animales se contagien y así la enfermedad se disemine y se propague. Zoonosis. Bueno, esta enfermedad, en realidad esta bacteria, Mycobacterium paratuberculosis, se asocia en los seres humanos con la enfermedad de Crohn. ¿Sí? Por lo tanto, podría llegar a ser una zoonosis o potencialmente ser una zoonosis. Hay mucha evidencia a favor de que sí, de que es una zoonosis, y bueno, y hay un montón de también opiniones encontradas, así que por ahora no es una enfermedad que se considere zoonótica, pero lo más probable es que a lo largo del tiempo y dentro de poco va a ser considerada. Esta enfermedad es de declaración obligatoria por la Organización Mundial de Sanidad Animal y bueno, y también es obligatorio su denuncia en caso de ocurrir en nuestro país. En nuestro país, la bacteria por lo menos se describió por primera vez la presencia de MAP, Mycobacterium avium, para tuberculosis, en la década de los 40. El primer aislamiento fue en la década del 80, en el 83, por el Rico. Y bueno, y luego se han hecho, hay trabajos acerca de prevalencia, pero ya hace más de, por lo menos en lo que nuestro grupo conoce, hace más de una década en que no se estudia la prevalencia. Los análisis de seroprevalencia del año 2000 nos indicaban que entre los de Piaggio y los de Núñez, que es entre el 72% en el caso del análisis de Piaggio y el 45% en el caso de Núñez, de los rodeos analizados eran positivos. Esto quiere decir que
tenían al menos un animal con diagnóstico positivo, ¿sí? Con prevalencias del 16% y del 6% en el caso de Núñez. Luego, pasados unos años, Núñez también en el 2006 estableció que la cero prevalencia era del 5,6%, cercano al 6%, con una prevalencia a nivel de rodeos, de vuelta con por lo menos un animal positivo, del 70%. Nosotros aquí, cuando comenzamos a trabajar en la plataforma de salud animal, en el 2018 publicamos este trabajo, que fue el del primer aislamiento de Mycobacterium paratuberculosis de lo que llamamos o se llamaba, porque ya casi que no se usa más esa terminología, pero el tipo de cepa ovina. Fue la segunda descripción en América Latina, en América del Sur, y la primera había sido en Argentina, en un animal, un carnero que habían importado, por lo tanto en realidad no, o sea, estaba en cuarentena, mientras que nuestra detección fue en un rodeo comercial actual, o sea que ya la bacteria, esta cepa ovina está circulando. Veníamos hablando de paratuberculosis bovina y me puse a hablar de ovinos. Esto es porque ahora vamos a ver, la bacteria infecta a los rumiantes en general, ¿sí? En los cuales causa esta enfermedad intestinal, ¿sí? Se aloja en el intestino. Son particularmente susceptibles los rumiantes domésticos, dado el sistema de producción, ¿sí? En el cual hay muchos animales juntos y las formas en las que se relacionan. Y afecta a bovinos, a ovinos, a caprinos, a animales salvajes domesticados, como los ciervos, como los watapis en Canadá, ¿sí? En este tipo de rumiantes vemos la enfermedad intestinal y llegamos a detectar y a ver animales que cursan etapas clínicas y que mueren por paratuberculosis, ¿sí? Pero también está descrito que infecta o se aísla de una gran gama de animales carnívoros y omnívoros, incluidos nosotros, los seres humanos, ¿sí? Pero bueno, se postula que en realidad en muchas de estas especies, más que nada los carnívoros y omnívoros, que se infectan por consumir presas que tenían la enfermedad. La distribución de la paratuberculosis es mundial. Está presente en todos los países en los que se ha buscado. Los reportes que dicen que no hay es seguramente porque no se buscó, sí, pero tiene una distribución global. Y bueno, y la bacteria se transmite, como es una bacteria que se aloja en el intestino, por la vía fecal-oral, es la más común, ¿sí? También hay presencia de Mycobacterium avium paratuberculosis en la leche y en el calostro, por lo tanto también son vías de infección, obviamente, para los terneros. Y como les comentaba al principio, como es una enfermedad de largo desarrollo, y que nosotros llegamos a ver signos clínicos en adultos porque se contagiaron de muy chiquititos, los animales jóvenes, los terneros, las adquieren por contaminación del medio, ¿sí? Por contaminación de materia fecal en el ambiente, en la leche o por la leche contaminada, ¿sí? Y también hay una vía de transmisión que es la transplacentaria, en la cual el feto en el útero se infecta. De hecho, el 9% de los fetos que nacen de animales subclínicos son positivos y en el caso de animales nacidos de vacas con signos clínicos, el 39% es positivo. O sea, hay una gran transmisión. Y bueno, los terneros que nacen de vacas positivas tienen 6.6 veces más probabilidades, más chances de ser positivos que los que nacen de vacas que no son positivas. ¿Qué produce? ¿Qué signos vemos de esta enfermedad? De vuelta, insisto, con el lento progreso de esta infección, ¿sí? Generalmente vemos los signos después de 2-3 años en los cuales de la infección, por lo tanto,
Generalmente los signos clínicos los vemos en animales que se tienen entre 3 y 4 años. ¿Sí? Es una enteritis crónica que se caracteriza por diarrea, ¿sí? En forma de arco, se lo conoce, o sea, ahí ven en la foto como una vaca que justamente tenía diarrea. Y tiene asociada una pérdida de peso, ya que, bueno, hay un engrosamiento a nivel de la pared del intestino, ¿sí? Lo que afecta la absorción de los nutrientes, ¿sí? Lo cual conlleva justamente a esa pérdida de peso, que es claramente, es bien evidente en los animales clínicos, que están muy, muy flacos. Y bueno, y una cosa como lo que afecta es la absorción de los nutrientes, en realidad el consumo no se ve afectado. Entonces, tenemos animales que consumen de manera normal, pero, claro, pero empiezan a adelgazar. Los síntomas se van agravando y llega a estos estados de malnutrición y debilitamiento, trae consigo una disminución en la producción de leche, lo que tiene obviamente un impacto en la producción, los animales se deshidratan y una de las últimas etapas de la enfermedad, lo que podemos ver, porque también se alejan los ganglios, es edema submandibular, ¿sí? Cuando aparecen generalmente estos signos, ya está cercano a la muerte y los animales llegan a morir por paratuberculosis. La enfermedad, entonces, teniendo en cuenta estas características, la podemos considerar como en 4 etapas. Una etapa silenciosa, que es esa etapa en la que los animales, las terneritas y los terneritos se infectan y que no vemos ningún signo, no vemos nada, o sea, ni siquiera es detectable la infección ni en heces ni nada. Y puede ocurrir dependiendo del estado inmunológico, dependiendo de la carga con la que se infectó un animal, un ternero, puede transcurrir hacia etapas posteriores, subclínicas, o recuperarse y nunca dar ningún signo y nunca ser eliminador. Lo que se ocurre es que cuando decimos que un animal está en la etapa subclínica, es que el animal no tiene síntomas, no vemos nada, no tiene diarrea, está en buen peso. Recuerden que el consumo nunca no se ve afectado. ¿tá? Son animales adultos ya, de 3, 4 años, pero tienen la capacidad de eliminar a la bacteria por heces. Entonces, esto es uno de los grandes problemas y desafíos que nos presenta la enfermedad, ya que tenemos animales que aparentemente están sanos, que tienen el potencial de estar infectando a otros animales y que muchísimas veces no son detectables por las metodologías de diagnóstico, ya que esta eliminación de la bacteria al ambiente es intermitente. Entonces, de repente, en una etapa de la vida no están eliminando y hacemos un test y nos da negativo y en realidad a las semanas se pone a eliminar. Las últimas etapas, la clínica y obviamente la avanzada, ya ahí sí vemos los signos clínicos que mencionamos anteriormente. La eliminación de la bacteria ya es muchísimo mayor, sigue siendo intermitente, pero sigue siendo mucho, se eliminan miles de millones de bacterias por gramo de materia fecal, y estos animales son, desde el punto de vista de la diseminación, grandes diseminadores. Pero, obviamente, los que están en estado subclínico son los más peligrosos porque no los vemos. Por cada animal que nosotros detectamos, o que detecta el veterinario, el productor, con signos clínicos, ¿sí? Con diarrea, que adelgazan, hay por lo menos, está descrito, entre 15 y 25 animales infectados. O sea, solamente vemos la punta del iceberg. Cuando aparece el clínico, tenemos que tener en cuenta entonces que el grado de infección de nuestro rodeo es mucho mayor. Solamente menos del 20% de los animales que están expuestos a esta bacteria desarrollan los síntomas, los signos de la enfermedad clínica. Entonces pasa completamente desapercibida y las pérdidas ocurren. Les comentaba acerca del diagnóstico. Nosotros tenemos varias herramientas para poder determinar si un animal individual o un rodeo está infectado. Pero por las características de esta enfermedad, todas tienen sensibilidades relativamente bajas. Se nos pasan un montón
de animales positivos. Una de las tradicionales, la tinción de Zinc-Nielsen, está solo para mostrarles que esos puntitos que ven ahí son, es Mycobacterium avium. Esta es una tinción que realizamos aquí en la estanzuela. La tinción de Zinc-Nielsen tiene baja sensibilidad y pero podemos utilizar muestras de materia fecal y cortes histológicos para poder determinar. El gold estándar, la técnica de referencia para diagnosticar a esta bacteria, es el cultivo. Solamente se detecta entre el 30 y el 40% del ganado infectado. O sea, en realidad, esta técnica de cultivo es una de las más sensibles, pero es muy baja la sensibilidad. Nos perdemos un montón. Que depende justamente también de estas cosas, depende de esta intermitencia en la eliminación de las bacterias. Entonces, de repente animales positivos, en los momentos en los que nos mostramos, no están eliminando y nos van a dar negativos. Es un método que, si bien es el estándar y la referencia, es muy laborioso, es muy costoso, los medios de cultivo son caros, llevan muchos antibióticos, hay que hacer unos procesamientos con reactivos caros y demora mucho tiempo. O sea, para determinar que un animal era negativo, tienen que pasar por lo menos 8 semanas o más. Para crecer demora por lo menos 8 semanas. Nosotros, en nuestra experiencia en el laboratorio, por lo menos sí, son 3 meses que demoran en crecer. La ventaja es que es muy específico. Y una vez que tenemos el aislamiento o la bacteria aislada, podemos hacer un montón de otras pruebas. Quizá las técnicas más utilizadas, tanto por precio, por la capacidad de muestrear muchos animales, un rodeo entero, son las serológicas y el ELISA, la prueba de ELISA que detecta anticuerpos, es la más utilizada para el diagnóstico de la enfermedad a nivel de rodeo. Es relativamente sensible y específica, pero solamente detecta, fíjense, entre el 30 y el 40% de los infectados positivos por cultivo. Si ya con lo que detectábamos por cultivo solamente detectábamos el 30 y el 40, con el ELISA detectamos de ese porcentaje solamente un 30 y un 40. O sea que en realidad la sensibilidad es baja en los casos subclínicos y depende de la edad, y depende del estado, y depende de la etapa en la que está el animal, la etapa de la enfermedad en la que está. Si bien está disponible comercialmente, no se produce en el país, por lo tanto hay que hacer importaciones, lo que encarece, si lo comparamos con el precio de estos kits en otros mercados, en los mercados del norte, por ejemplo, es caro para nosotros. Ventaja, por ejemplo, de los últimos test, es que en las últimas ediciones de estos test diagnósticos por ELISA, también se pueden usar en muestras de leche, o sea, detectar el anticuerpo contra la bacteria en la leche, lo que, por ejemplo, es bueno o ventajoso si queremos utilizar el tanque de leche como el tanque de leche del establecimiento para determinar si hay o no presencia de la bacteria de la enfermedad en el rodeo. Por último, también contamos con métodos de diagnóstico molecular, ¿sí? El famoso PCR. Estos métodos lo que detectan es el ADN. Entonces, el método de cultivo, nosotros detectamos a la bacteria viable, ¿sí? Si está viva y la podemos hacer crecer. Con el método serológico, el ELISA, detectamos la respuesta del animal hacia el microorganismo, ¿sí? Y con el diagnóstico molecular lo que detectamos es el ADN, la información genética que tiene esa bacteria, ¿sí? Esas son como las 3 distintas maneras de diagnosticar la presencia de la bacteria y diagnosticar la enfermedad. Solamente para comentarles que los PCR se basan en la detección de porciones específicas, ¿sí? En este caso de MAP, de Mycobacterium avium para tuberculosis. Y la sensibilidad y especificidad es comparable a la del cultivo. De hecho, podemos detectarla por PCR de la bacteria si está en materia fecal. O sea, si la detectamos por cultivo, seguramente la detectamos por
por PCR también. Las muestras que nosotros acá, esto lo hacemos nosotros en el laboratorio, que hay que remitir para hacer PCR para detectar MAP, bueno, pueden ser materias fecales individuales, muestras de leche individuales, raspados de mucosa en el caso de una necropsia, pools de materia fecal que nos sirven para hacer el diagnóstico de la presencia en un rodeo. Las muestras de leche, por ejemplo, del tanque de leche también, como forma de pool de todo el rodeo. Y bueno, hay kits también comerciales que se venden para detectar por PCR este mecanismo. Son caros, en general los métodos moleculares son más caros que los test de ELISA. Y entonces, bueno, encarece el tecnología. Y bueno, y el impacto que tiene esta enfermedad, para tuberculosis, el impacto económico, es lo que nos lleva, o lo que lleva a los distintos sistemas de sanidad animal y a los gobiernos a buscar controlar esta enfermedad. ¿Sí? El impacto que tiene es lo que nos lleva a esto. Es muy difícil de estudiar cuál es el impacto, no hay estudios, por lo menos que nosotros conozcamos o que estén publicados, del impacto que tienen la paratuberculosis bovina en nuestro país. ¿Sí? Pero sí podemos detectar, y como es multifactorial los puntos en los cuales se pueden detectar pérdidas, es por eso que es muy difícil. Las pérdidas pueden venir por justamente el descarte de los animales. ¿Sí? Hoy les comentaba más temprano la disminución de la producción de leche. Obviamente eso tiene un impacto directo en la producción y un impacto económico. Las infecciones por MAP están asociadas con un mayor conteo en células somáticas, con el consecuente impacto también en la calidad de la leche. Hay mayor incidencia de mastitis en los animales positivos, ¿sí? Lo que también obviamente está relacionado con esas pérdidas también por descarte. Se ha asociado a la presencia de esta bacteria con una menor fertilidad, lo cual tiene el impacto en la reposición. ¿Sí? Y también, aparentemente los animales que están positivos son más susceptibles a otras infecciones, ¿tá? Con el costo, obviamente, desde el punto de vista de tratamientos, por ejemplo, antibióticos o consultas veterinarias, y el impacto de la muerte de los animales por otras infecciones que no sean MAP, ¿sí? Porque son mucho más susceptibles. Bueno, y el costo evidente de diagnóstico que les comenté un poco cuando hablamos de diagnóstico. Solo para decir alguna cifra, en los Estados Unidos se calcula, hay varios estudios de impacto muy variados, y se calcula que por cada vaca infectada por año se pierden entre 21 y casi $80. Y bueno, entonces, dado ese impacto y también que se está sumando lo del potencial zoonótico, es importante y muchos productores intentan controlar la paratuberculosis. Pero bueno, pusimos esta frase, cada tambo es un mundo. No hay una receta general y las medidas de manejo van a depender de cada establecimiento y podrán tomar las medidas que tengan a su alcance, dependiendo de y teniendo en cuenta que un plan de control lleva años, ¿sí? Requiere tiempo, por las características que tiene esta enfermedad. ¿Sí? Recuerden que si se infectan terneros chiquitos y recién los vemos, los signos clínicos o el potencial de infectar a otros animales a los 2, 3, 4 años, entonces, claro, tomar medidas para controlar lleva años en ver resultados. ¿Sí? Lleva costo, inversiones, tanto de diagnóstico, tanto de inversiones en infraestructura. Todo va a depender de la prevalencia de la enfermedad, va a depender del tamaño. No es lo mismo tener en un rodeo una prevalencia muy baja que quizá solo eliminando animales es una buena estrategia, ¿no? Mientras que si es un rodeo que tiene una prevalencia alta, se pierden muchos animales si la decisión es sacar del rodeo a los infectados.
y requieren recursos humanos, gente que esté y gente comprometida para controlar esta enfermedad. Entonces, en función de eso, en realidad, lo que se sugiere son ciertas medidas para evitar, por un lado, los nuevos contagios, como decíamos hoy al principio, es muy importante evitar que las terneras se infecten de jóvenes, ¿tá? Y la otra estrategia es eliminar a los infectados, ¿tá? Bueno, para impedir nuevos contagios tenemos varias estrategias. Por ejemplo, si un productor si se propone controlar esta enfermedad, no podemos introducir animales positivos. Entonces, el testeo previo, separar a las vacas en el preparto, las vacas negativas de las positivas que paran en distintos lugares, ¿sí? Limpiar, la higiene es fundamental. Recuerden que es una infección que se transmite de vía fecal oral, por lo tanto, la limpieza de materia fecal, que los terneros nazcan en lugares limpios, libres de materia fecal, eso disminuye en gran medida el potencial de infectarse. Separar a los terneros de vacas positivas, que no tomen calostro. En cuanto al calostro, se recomienda suministrar calostro pasteurizado. Si bien la bacteria puede sobrevivir en ciertas condiciones, a veces sobrevive la pasteurización, pero en general baja mucho la carga. Entonces, se recomienda el calostro pasteurizado como forma de administración. Si en caso de no ser posible, nunca incluir en pools de calostro vacas positivas, administrar calostro de vacas con diagnóstico negativo, que también acá se puede pasar algún falso negativo. Administrar leche en la crianza pasteurizada o, en caso de no poder, sustituto lácteo. Separar a los terneros, a los animales jóvenes, terneros, de los adultos, por lo menos por un año, que el primer año es cuando son más susceptibles por cuestiones inmunológicas. Evitar el transporte de vehículos, de personas, de zonas donde desde animales adultos a las zonas donde están los animales más jóvenes. Bueno, la idea obviamente es evitar que se contagien los terneros. Porque si los animales más adultos se contagian, generalmente no llegan a etapas clínicas y no llegan a etapas en las cuales pueden ser grandes diseminadores o diseminadores de esta enfermedad. Nosotros en este marco tenemos un proyecto acá en La Estanzuela que justamente busca desarrollar y poner a punto metodologías moleculares para monitorear a la enfermedad. Una vez que se toman medidas de control, de vuelta, si nosotros empezamos un plan de control de la enfermedad, van a pasar muchos años para poder ver un efecto. Entonces, quizás eso también es desalentador para cuando en un establecimiento se decide controlar. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar una estrategia para poder cuantificar a esta bacteria en el tanque de leche y así, esa es nuestra hipótesis, poder detectar por cuantificación en el tanque de leche qué cantidad de bacterias hay y evaluar y utilizar esa herramienta para evaluar la eficacia o no de las medidas de control. Para eso vamos a poner a punto un PCR en tiempo real para cuantificar MAP. Vamos a determinar la seroprevalencia en los rodeos, ¿sí? Y desde el punto de vista epidemiológico vamos a secuenciar la bacteria y ver sus características. Y aprovecho esta oportunidad para invitar a los que estén viendo, si tienen interés y quieren detectar la enfermedad, que estamos abiertos a incluir más establecimientos en nuestro proyecto. En este proyecto hemos trabajado con un establecimiento de 2.000 animales, hemos hecho muestreos de sangre para ELISA, de heces, para hacer cultivo y PCR.
muestreos ambientales de distintos lugares estratégicos del tambo, buscando dónde se concentra la materia fecal y ahí tratar de encontrar a la bacteria, y muestreos también del tanque de leche. En este establecimiento, en el que muestreamos de 2.000 animales, se muestrearon aproximadamente 800, detectamos 41 positivos, ¿sí? Lo que nos da una prevalencia del 7 aproximadamente. Y de manera muy interesante vimos animales de menos de 2 años positivos, al menos un animal detectamos, lo que nos habla justamente de esa transmisión temprana, de esa infección temprana en la vida de las terneras. Seguramente ese animal de menos de 2 años que ya fue detectado por ELISA como positivo, o se contagió en las primeras horas de vida o quizás ya nació positivo, haberse infectado en el útero. Y bueno, pero como ven ahí en esta gráfica, la mayor proporción de animales positivos, que es lo que veníamos viendo y conversando, es en el entorno están en el entorno de 3, 4 años y hasta animales de 7 años que pudimos detectar como positivos. De estos animales positivos por ELISA, hicimos la detección molecular y solamente 10 de 32 fueron positivos. Positivos por el método molecular. Esto justamente nos habla de esa característica que tiene la enfermedad de intermitentemente estar diseminando. Entonces, seguramente en el momento en el que hicimos el muestreo no estaban diseminando, no estaban eliminando MAP estos animales y no lo detectamos. Y bueno, detectamos también en algunas muestras ambientales. Y bueno, para terminar, alguna reflexión. La paratuberculosis es una enfermedad de la cual no tenemos datos económicos acerca de las pérdidas. Tiene un potencial zoonótico que yo personalmente pienso que sí, que está súper relacionada esta bacteria con la enfermedad en humanos, quizá con no todos los casos de enfermedad de Crohn, pero muchos de los enfermos de Crohn que son positivos a MAP tienen lesiones similares a las que se ven en los animales rumiantes enfermos. El agente, la Mycobacteria paratuberculosis, Mycobacterium avium paratuberculosis, es muy resistente. De hecho, hay reportes de haberlo detectado en leche en la góndola, o sea que resistió la pasteurización. Y bueno, y el mensaje es evitar los contagios en edades tempranas, ¿sí? Nosotros los animales que vemos con signos clínicos son animales que se infectaron siendo chiquititos. Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer para controlarlo es primero evitar esos contagios, y por el otro, dentro de las medidas de lo posible, eliminar los animales positivos que son los que contagian al resto de los demás. Y les agradezco nuevamente, y estamos acá, el grupo de los integrantes del equipo que trabaja en paratuberculosis. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Martín. Vaya si ha sido trascendente esta presentación sobre paratuberculosis en el ganado lechero. Quiero recordarles que ya en la 25ª jornada de buiatría, el doctor Álvaro Núñez, director del laboratorio oficial DILABE, que participará en el cierre de este bloque, presentó un trabajo sobre este tema. Los objetivos que se plantearon en aquella oportunidad por el doctor Núñez eran determinar la seroprevalencia de la paratuberculosis en rodeos lecheros de la cuenca sur del país y generar hipótesis respecto a los factores de manejo asociados a la seroprevalencia de la enfermedad. Los objetivos específicos eran determinar la seroprevalencia de la paratuberculosis bovina a nivel de animales en los rodeos lecheros de los departamentos de Colonia y Florida y viceversa. Y además, mediante un estudio de casos y controles, estimar los factores o variables asociados a la seroprevalencia. Vaya si esta presentación está en esa línea. Felicitaciones al doctor Fraga y a la Plataforma de Salud Animal de Iña por estos aportes fundamentales en la cadena productiva de la leche. Les recordamos que se reciben preguntas para los expositores a través de WhatsApp por el 091-230
198. La producción de este evento hará llegar las consultas a cada uno de los especialistas, quienes responderán de manera personalizada a cada una de las interrogantes. Pausa y retornamos.